Y está acá con nosotros como prometió. Él sabe que generalmente no es muy, aunque hemos tenido charlas muy amenas en algunos casos, él sabe que en general hay momentos que son incómodos como para responder determinadas cuestiones. Pero está aquí y a pesar de que hoy le asustó a nuestra productora diciendo que no iba a venir, finalmente está presente. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto grande, Santiago, poder estar contigo. Mi respeto a la gran teleaudiencia. Y este es el ejercicio de la democracia. Podemos disentir, podemos compartir ideas, pero creo que en un Estado de Derecho y donde está vigente la democracia, uno no puede rehuir al debate, al diálogo, independientemente a que tenga coincidencias o disidencias. Voy a arrancar con algo que probablemente te resulte ya de inicio incómodo. Sí. Porque recuerdo una conversación que tuvimos en este mismo canal, en la que vos me confesaste que te incomodaba, no es que no te gustaba, te incomodaba luego que te digan trato a puá. Pero claro que sí. Que es algo que te marcó en un momento de tu vida, pero que vos tratabas de desprenderte de eso porque además te molestaba que se te llame de ese modo. ¿Cómo lograr, si en el Senado tenés estas actitudes, senador, de defensa corporativa, independientemente a evidencias que estaban tan claras? Pero para mí no son claras. No era claro que Amarilla estuvo en una reunión donde no tenía que estar. Estuvo en una reunión, pero cuando hay dos versiones de este tipo, yo recurrí a juristas muy calificados para asentar mi posición. Porque yo he conversado, he visto la posición de politóloga, justamente he visto tu Twitter, en donde justamente argumentaba eso. Sí. Beto Velar siempre recurre a citas de politólogos, a cientistas sociales para poder sostener su teoría. No, en realidad dije para evitar ir a lo que dice la Constitución. Entonces, cita a los politólogos o cita a los juristas, que en otros términos se llama argumento ad hominem, para evitar lo que dice la Constitución. En este caso recurrí a constitucionalistas de primer nivel. O sea, no voy a dar nombres porque están ternados algunos de ellos. Pero sigue siendo un argumento ad hominem. Sí, pero espera un ratito. Vos siempre, últimamente, ustedes se adueñan de la verdad. Y Santiago González puede ser un brillante periodista, pero no es infalible. Absolutamente. Es nuestra condición de humano, finalmente. Claro, Mabel Redfer puede ser una brillante investigadora, pero también es falible. Por supuesto. Entonces, yo recurrí a tres juristas muy calificados. Y los tres llegaron a la siguiente conclusión, que al haber dos versiones en estos casos, y al no ser un uso indebido fehacientemente comprobado, porque el audio muestra fragmentos, no la totalidad. Dicen de que el órgano que debe emitir juicio, en este caso, es por el artículo 248 de la Constitución, el Poder Judicial. Porque ahí coincido con lo que decía Marcelo Lacchi, el politólogo, que a personas que fueron investidas a través del voto directo popular, como el caso de Dionisio Amarilla, que obtuvo más de 100.000 votos y llega a ocupar ese espacio, por sospechas, por indicios, llevarlo sin una condena a sacarlo de su cargo, no es el procedimiento correcto. Pero senador, a ver un poquitito, yo creo que vos sos un político muy hábil. Sos un político hábil. Hay que tener habilidad para zafar de aquello que zafaste en su momento. Voy de nuevo a lo de trato a puá, te levantaste, saliste, hoy sos presidente del Congreso. Hay que tener esa habilidad. Independientemente a que pueda gustarme o no el perfil parlamentario que tenés. Esa es otra discusión. Pero acá estamos enmarcados estrictamente en el artículo 201 de la Constitución Nacional. Ese es el único artículo que le da
a el Parlamento la prerrogativa de revocarle el mandato Sí. a uno de sus pares. Uso indebido, fehacientemente comprobado. Exacto. Cuando dice Riera, fehaciente es lo que da fe. Pregunto, ¿qué tenía que hacer un legislador de la nación en un lugar donde el incendio que se tenía que apagar, aunque sea en términos comunicacionales, tenía como matriz una licitación pública? ¿Eso es uso debido de influencias? Yo no estoy diciendo que en ningún momento te estoy diciendo que el hecho fue correcto y que no pudo haber originado en una conclusión como la que la percepción ciudadana hoy tiene. Sencillamente lo que estoy diciendo es que el órgano jurisdiccional es el órgano que tendría que en estos casos. Y por eso tomé el ejemplo de cómo funciona la pérdida de investidura en Colombia, en donde no somos los pares, no son los pares quienes finalmente determinan si son expulsados o no los legisladores, sino existe un Consejo de Estado. Entonces, vos me preguntabas, me decías, ¿te incomoda? Pero claro que me incomoda. Si de arrepentimiento, si por ese acto de contrición y de arrepentimiento dependiera, yo creo que ya estaría exento, exonerado. Pero lógicamente esa mancha sigue hoy. Yo quisiera despertar algún día y, bueno, que pudiera aquel hecho no haber existido, pero no puedo rehuir a esa realidad. Pero, senador, ¿cómo voy rehuir a esa realidad si otra vez cuando te toca definir partidos de este tipo prevalecen las componendas por encima de lo que a todas luces era un hecho irregular? ¿O para vos sigue siendo solo la tapa del diario y la movilización ciudadana y el noticiero que prendés y te dice, este tipo tiene que salir y se le bajó el pulgar? Fíjate una cosa. ¿Qué es lo que vos preferís en una persona, o en este caso en un legislador? ¿Un hipócrita, un cínico, o un hombre previsible, o un hombre que con sinceridad baja su planteamiento? Yo creo que sea honesto. Y claro... Pero que sea previsible en el bandidaje no me gustaría. Pero disculpame una cosa. Yo recurrí, por eso te estoy diciendo, a gente muy calificada, probablemente quienes ya integraron ternas, y ambos, porque son tres, los dos que están rankeados entre los 10 mejores juristas, dicen de que no correspondía la pérdida de investidura. Entonces, ellos son cómplices del bandidaje. Yo no los conozco, no sé quiénes son. Vos tampoco decís quiénes son, senador. Vos me podés estar inventando una fabulosa historia que yo no tengo por qué creerla, porque no sé quiénes son esos juristas. Y segundo, aunque supiera quiénes son esos juristas, ustedes también tuvieron momentos determinados en los que en el propio Congreso de la Nación desacreditaron opiniones de determinados juristas porque estos otros eran más solventes para la posición que ustedes pretendían defender. Por eso hablaba de un argumento ad hominem. Vamos a lo que dice la Constitución. El artículo que ustedes tenían que definir era el 201. El 248, o el artículo que hable del debido proceso. El otro día le preguntaba al senador Eusebio Ramón Ayala, quien va a jurar ahora. Va a ser senador. Constitucionalista él. Sí. Y le decía, ¿qué es el debido proceso para este ámbito en particular? Y me decía, el debido proceso se aplica dependiendo de cuál sea la rama que se esté juzgando eventualmente. Hay un debido proceso en el ámbito civil. Hay un debido proceso en el ámbito penal, que tiene sus reglas y sus características. Hay un debido proceso en el ámbito parlamentario. Y ese debido proceso en el ámbito parlamentario, el artículo 201 ya da el macro de las reglas que va a seguir y que ustedes ahora lo reglamentaron encima. Ese es el debido proceso. Entonces no hay que esperar ninguna condena previa, no hay que esperar nada que nos diga la Constitución.
¿Por qué se siguen aferrando ustedes a que hay que esperar una condena, que hay que esperar que no sé qué cuánto, que muera y que eventualmente resucite? ¿Por qué le ponen fórmulas que no existen en la Constitución? Esa es la opinión tuya y que está instalada. Yo no puedo ir en contra de lo que ustedes creen que es la verdad, porque hoy se impuso la posverdad y ustedes son los dueños hoy de la verdad. Nosotros no, por nuestras inconductas pasadas. Lamentablemente los políticos hoy generamos una posición escéptica en donde lamentablemente lo que es no es, lo que parece es. Yo estoy convencido que lo fehacientemente, lo irrefutable, no se da en este caso. Y te voy a decir más, y voy a ser imprudente, voy a comentar de cómo se manejó la sesión. Porque varios colegas, quienes estaban de acuerdo, o sea, no estaban de acuerdo con la expulsión, me decían, ella ya pota. A veces hoy en nos tapa, pero y otro, voy a comentar otro colega del Partido Liberal, me dice, no corresponde, pero Efraín ya bajó la línea del sector efrainista. Pero ahora hay problema de una begure, cuando fue administrador de la UNA. Entonces, más o menos que por acumulación de tarjetas amarillas teníamos que sacarle la roja a Dionisio. Y creo que para la pérdida de investidura debe ser sobre un hecho puntual. Sí, y para mí los audios no son, salvo que la investigación fiscal, judicial, determinen de que evidentemente hubo una conexión y hubo el tráfico de influencia. No hay certeza. ¿Por qué tu presidente anuló la licitación de IPS si los audios no eran contundentes? Y porque evidentemente hay dudas, no contundencia. Porque si hubiese habido contundencia, el presidente de IPS ya estaba afuera. ¿Por qué no lo echó en el momento? ¿Por qué suspendió la licitación? No. ¿Por qué suspendió la licitación? ¿Y por qué no lo echó? O sea que lo que me estás diciendo es que tu líder no tiene coraje ni valentía como para decir... No, yo no estoy diciendo eso. Porque le teme a la tapa del diario. No, yo no dije eso. ¿Y entonces? Porque si le temía la tapa del diario, yo le echaba, no lo echó. Pero suspendió la licitación. Y suspendió Si porque hay dudas. Pero ese no es Pero una cuestión es la duda, otra cosa es la comprobación. Vos me estás diciendo de que es un hecho fehacientemente comprobado. Yo te digo que no. ¿Qué tenía que hacer Amarilla ahí? Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y yo, si hubiese sido él, pero al verle al tipo este, tendría que haber desaparecido. Pero qué lindo que es decir, estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Sí, pero yo no tengo la certeza. Ese es el elemento fundamental de todo el análisis. Pero yo no sé. Yo no puedo entrar en el cerebro de Dionisio Amarilla para saber cuál era su motivación. Pero yo tengo una película parcial, yo no tengo la película entera. Yo tengo fragmentos. Yo no tengo la película. Solamente la línea de investigación que tiene la Fiscalía y el Poder Judicial puede llegar a esa conclusión. La Fiscalía, con los cruzamientos de las llamadas y con las conexiones, puede llegar a una conclusión si realmente incurrió en el tráfico de influencias o no. Pero yo no tengo hoy la certeza absoluta, y te digo con absoluta sinceridad. Porque si vos me decís, senador, yo creo que vos estás mintiendo, yo tengo que agarrar el micrófono, Santiago, es un gusto, y retirarme. No, porque creo que finalmente es correcto. Si creo que está en lo correcto, te digo que está en lo correcto. Si creo que está equivocado. Yo lo que creo, senador, es que vos el otro día operaste como pocas veces operaste. Y eso que sos un gran operador político. Sí. Por darle más aire a Dionisio Amarilla. Pero el tipo se estaba yendo. ¿Qué querés que haga? Fusilarlo. Sacarlo, que es lo que dice la Constitución. Darle el tiempo que había que darle. Procedimiento sumario. Santiago, no está reglamentado la pérdida del proceso de la pérdida de investidura. Tratamos de darle el tiempo necesario. Pero esperá un ratito. ¿Vos no sos el mismo que justificaba el juicio político en el que lo sacaron a Fernando Lugo?
Sí. Y entonces no, a Lugo lo escucharon 2 minutos y ella se fue a su casa. Pero justamente uno de los errores que nosotros mismos hemos analizado posterior a ese proceso es el hecho de no haberle dado el tiempo necesario a Lugo. A Víctor Bogado lo sacaron menos tiempo. Sí, pero... Y se fue, pero en el correligionario. Claro, porque en el caso de Víctor Bogado había una sentencia judicial. Había una sentencia de 2 votos a 1. En este caso no. ¿Y por qué operé a favor de Busarquis en el caso último? Porque creo que hubiese sido una gran injusticia sacarlo por ese hecho. ¿Cómo había votado en el caso de Víctor Bogado vos? Voté por la pérdida de investidura. Porque en ese caso había una sentencia firme. Y yo le tengo un profundo aprecio, un gran afecto le tengo a Víctor Bogado. Pero había una sentencia. Me hace decir en primera instancia, pero sí había un fallo judicial. ¿Vos crees honestamente que en todas las horas que habló Dionisio Amarilla, que lo leía al abogado Guillermo Duarte, decir que tanto se habla del debido proceso y de la pertinencia o no de las pruebas, que él utilizó al Papa en un video determinado y nadie le objetó diciéndole cuál es la pertinencia de esta prueba, señor, si vamos a equiparar a un juicio? En un juicio común del fuero penal, lo mandaban a su casa a Dionisio Amarilla diciéndole, ¿pero qué tiene que ver el Papa en este lugar? Sin embargo, ahí lo dejaron, atendé, lo dejaron poner al Papa, que hasta osó en decir que el Papa editó ese video para él. La abogada de Dionisio Amarilla les hizo un meme. ¿Tenés lo que hizo la abogada, por cierto? La abogada Gorostiaga. Pone un poquito el video de lo que hizo Gorostiaga en un momento determinado. Les tomó del pelo. Mira, y estuviste más bueno que nunca. Escucha un poquitito, escucha. Mis años de experiencia en el proceso penal no me he visto nunca con una situación como esta. Y sinceramente cada día uno aprende porque uno es un eterno aprendiz. Y realmente hoy he aprendido lo que es estar en un tribunal al estilo Torquemada. Sinceramente, es decepcionante. Y así como se dice, no esperaba nada de ustedes, aún así han logrado decepcionarme. Realmente. Y hay tantas cosas que me hacen ruido. Les hizo un meme. Sí. Perdón, déjenme a mí por de nuevo. Doctora, yo quiero decirle una cosa. Usted está en una Cámara de Senadores y refiérase con respeto a los jueces que son los senadores en este caso. Gracias, de lo señor contrario, presidente. me veré obligado en cortarle el uso de la palabra. Tuvo que aparecer hasta el propio Dionisio Amarilla que le hizo esto. Desiree armó un escándalo desde su curul para que Beto Velar asuma el rol de presidente del Congreso, que suele ser bravo. Pero asumí. Pero escuchaste lo que le dije. Refiérase con respeto a los señores senadores, de lo contrario me veré obligado a sacarle el uso del micrófono. Pero después de que haya protestado Desiree, después de que haya, el propio Dionisio haya percatado que estaba actuando de una manera irresponsable. Convengamos algo, que la peor estrategia que pudo haber utilizado en el pleno Dionisio fue haberle llevado a esta señora, a esta abogada. Pero lo que voy nomás es lo frágil que estuviste en general, senador. No. Porque ese no es tu perfil habitual. Y lo que daba la sensación era que el que te marcaba el compás de lo que había que hacer era Dionisio. Dionisio tenía acá un micrófono. Y con el micrófono hacía esto. Y ya hablaba. Hacía esto y hablaba. Esa es tu percepción, no fue así. así. Es lo que vimos todos, senador. Nosotros, aparte, te voy a decir, yo presidí la sesión la mitad del tiempo y la mitad del tiempo presidió Lanzoni. Blas Lanzoni. Es que había un acuerdo tácito de los colegas de dejarlo, ya que no se... Porque hubo un planteamiento, lo correcto, Santi, hubiese sido que le diéramos ese tiempo de 8 días para que viniera a ejercer su defensa. Al no prosperar eso, había un acuerdo tácito de casi todas las bancadas de dejarle el tiempo necesario para que él pudiera argumentar. Para mi gusto, malgastó indebidamente todo ese tiempo. Porque yo pensé que iba a haber cuestiones relevantes. Y no hubo cuestiones relevantes. No, a mi parecer no. Y así todo votaste a su favor. Voté a su favor
porque yo estoy convencido de lo que defendí en el Pleno, de que no había un hecho fehacientemente comprobado y donde necesitábamos que el órgano jurisdiccional sea el que determine si es o no así. O sea, todo ese tiempo que malgastó Dionisio Amarilla, donde honestamente creo que no logró levantar uno de los cargos en su contra Yo creo siquiera. que él perdió votos antes que ganar votos en ese proceso, en ese interín de 6 horas. Y a pesar de todo eso, vos me estás diciendo que votaste a su favor. Porque yo tenía la posición tomada. Mis colegas, muchos de ellos tenían la misma posición, cambiaron de posición por temor a las tapas de los diarios. Es más, yo no voy a... Vos sos un tipo demasiado inteligente, Santiago. Vos viste cómo los muchachos trataron de excusarse. Y en el final, ¿qué hicieron? Algunos se abstuvieron, pero otros inclusive que están en contra de la expulsión, votaron por la expulsión. ¿Por qué ni un solo senador, ni uno solo de tu sector político de Añetete? ¿Por qué me miras así? ¿Y por qué me río de Añetete, del comportamiento de Añetete? ¿Qué te da risa el comportamiento de Añetete? Y por la suposición que hemos adoptado. Ni uno solo senador. Lamento que el senador Galaverna no haya estado por cuestiones de salud. Si él hubiese estado, te aseguro que él votaba en el mismo sentido que yo. Sí, estoy seguro. Pero lo que digo es, ni uno solo salió a tener una postura crítica hacia Dionisio Amarilla, cosa que sí después en su voto terminó siendo un voto de condena. Sí. Ni Rodolfo Friedman, Ninguno. ni Blanca Ovelar, Ninguno. todos se quedaron callados. Sí. ¿Por qué? Hay que preguntarles a ellos. Yo tengo una posición e independientemente a que sabía que vos tendrías esa posición, vine a poner la cara hoy acá. Porque prefiero ser sinceramente honesto contigo antes que hipócritamente simpático. Y ahí hay gente hipócritamente simpática en la bancada de Añetete. Esa es tu conclusión, no la mía. Te consulto. No, eso es una... Esa es una deducción tuya. ¿Y no te parece que Honor Colorado les viene durmiendo a ustedes? Honor Colorado tiene su lógica, tiene su propio partido, ellos tienen una disciplina de juego y son muy disciplinados. Pero tienen otra lógica. ¿Y a qué está jugando Honor Colorado? Porque hoy uno mira la manera en la que Honor Colorado juega y juega al anticipo. Y recuerdo que decían desde el entorno presidencial, hablaba con Dani Centurión el otro día y le decía, yo no sé cuál es el entorno del presidente que nos le está despertando diciéndole acá hay que tomar posiciones. Y si persiste esa idea de acá no se baja línea, porque tratan de confundir liderazgo con autoritarismo y son cuestiones diferentes. Son diferentes. Uno puede tener liderazgo sin ser autoritario y creo que ya mostró Mario Abdo en algunas cuestiones en particular que los reunió a ustedes y les dijo, esta va a ser nuestra línea, se pusieron de acuerdo y mostraron solidez. Sí. Inclusive mayor solidez que la de Honor Colorado porque Monjes estaba ahí en la duda en la votación del caso del Contralor. O sea, se puede tener liderazgo sin ser autoritario. Pero lo que no están notando es que la falta de resolución firme con determinados casos, a favor o en contra, les está pasando una factura importante de debilidad en liderazgo. Y terminan en algunos casos pegados a algo que es más propio del perfil de Fernando Lugo cuando era presidente. Anotaba, escuchaba todo y no tomaba decisiones. Eso es perjudicial. ¿Cómo lo ves vos como un senador de Añetete que cada vez que se tenga que tomar una decisión importante, Añetete dilate tanto su decisión? Vos conocés mi línea de comportamiento y ya lo he sostenido en varias oportunidades. Y desde el inicio del periodo
vengo diciendo que el movimiento debe sentar posiciones, en todos los casos, para bien o para mal. Si el presidente de la República, perdón, voy a excluir la presidenta, si el movimiento Añetete hubiese dicho, señores, esta es nuestra línea, es por la expulsión de Amarilla, yo iba a sentar mi posición internamente, pero si la mayoría me decía, Beto, estás equivocado, aquí hay una mayoría, ¿qué hubiese hecho? Hubiese votado por la expulsión por un procedimiento interno consensuado. Porque esa es la lógica. Y las posiciones así ambiguas, híbridas, cada uno por su cabeza, convengamos que no genera una percepción positiva. Demuestran una debilidad de liderazgo. Sí, esa es mi interpretación también. ¿Y se lo hicieron saber a Mario Abdo Benítez esto? ¿Qué piensa él al respecto? El presidente Mario Abdo Benítez siempre ha sido un hombre muy abierto, tolerante, dialoguista. Y él desde el inicio de su mandato siempre ha dicho de que no sería el que baje líneas. Pero particularmente yo sigo discrepando con esa posición. Yo soy compañero de Marito, pero yo discrepo. Y él sabe mi posición. Yo le digo, mi querido presidente, hay que bajar líneas. Eso no es ser tirano, eso no es ser autoritario, sino los códigos del poder nos exigen muchas veces cuando estamos en el poder bajar líneas. Pero esa es mi posición. Marito me dice, yo voy a ser coherente con mi estilo y no me pidan que cambie. Bueno, pero ahí hay una cuestión que es ambigua, porque si la decisión es no bajar línea, no hay que hacerlo nunca. No se puede un día bajar línea y otro día sí. No se puede cuando se trata del contralor, vamos a reunirnos y bajamos línea. Y otro día fingir demencia y decir, acá no se baja línea. O es lo uno o es lo otro. Pero no se puede andar con posiciones un día acá y otro día acá. Esa es la sensación que queda, senador. Y bueno, hay cuestiones que nosotros internamente debatimos. Hay que entender que Añetete es un archipiélago, o sea, es la sumatoria de varios archipiélagos, líderes regionales que fuimos sumando con lógicas diferentes. Un par de preguntas finales porque se nos fue el tiempo. ¿Seguís queriendo ser presidente de la ANR? Sigo queriendo ser, pero no tengo los recursos para llevar adelante una campaña. ¿Y Calé? Creo que Calé está en la misma situación. ¿Y entonces quién va a ser el Añetete que pugne por la presidencia de la ANR? Si el requisito principal es el dinero, yo no califico. Y he sido muy honesto en ese sentido. ¿Y el requisito es el dinero? Y sí, uno debe movilizar estructuras nacionales. Yo siempre he dicho, tengo posibilidades de llevar adelante una campaña para el Senado o para el departamento de Caguazú. Pero yo soy un tipo a quien uno puede revisarle de punta a punta su conducta en la administración pública. Es más, te anticipo, el día que entregue la presidencia del Congreso, al día siguiente voy a hacer pública mi manifestación de bienes para que todo el país conozca qué es lo que tiene Beto Velar y qué es lo que no tiene. ¿Vas a presentar? Voy a presentar de manera pública, ¿sí? Para que conozcan todos mis bienes. Si alguien va a Yaguaí, entonces vamos a invadir. ¿Sabes por qué yo puedo así hablar? Yo tengo mis pecados, yo he cometido muchos errores, pero cuando administré la cosa pública, nunca toqué un solo peso. Podemos disentir, podemos discrepar, porque muchas veces hoy prácticamente la verdad no está de nuestro lado. Pero yo hay veces que defiendo apasionadamente posiciones y no me creo un hombre infalible. Yo soy un hombre que también comete errores. De hecho, ya he cometido errores grandes incluso. Senador, gracias por venir. Un gusto grande como siempre.